Señor les bendiga, Centroamérica, ¿qué tal están? Espero que súper, ultra, hiper, mega bien. Mi nombre es Anita Campos y voy a presentar a mi compañero Dani Hernández. Dani, buenas noches. Hola, aquí súper bien, emocionado por este primer episodio de este podcast, esta oportunidad que tenemos de hablar de un tema muy interesante, que no lo vamos a hacer solamente nosotros dos. Tenemos un súper invitado experto en el tema, que sin duda creo que Dios ha puesto la llave en sus manos para abrir la puerta y comunicar que las buenas nuevas también están disponibles para los que se enfrentan a esta problemática social. Anita. Por supuesto, Dani, esta vez en Generación Emergente Centroamérica, en esta modalidad de podcast, estamos contentos realmente por todo el apoyo que hemos tenido a través de las redes sociales y de verdad bendecimos a todos los chicos y realmente hablar de este tema es muy importante ya que afecta tanto a adolescentes, jóvenes, incluso es la segunda causa de muerte de jóvenes entre los 15 a 29 años. Y vamos a hablar acerca de evangelio, depresión y ansiedad. Yo creo, Dani, que todos en alguna vez en nuestra vida hemos pasado eso. Sin duda alguna. Yo quiero, antes de presentar a nuestro amigo invitado que nos acompaña en esta oportunidad tan genial, dar una pequeña definición y preparar la autopista para que preparemos motores y que empezamos a correr en esta aventura tan genial, dando, como les repito, una pequeña definición de lo que es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común caracterizado por persistente tristeza, pérdida de interés en las actividades como normalmente las disfrutaríamos, o una incapaz de realizar esas actividades diariamente. Teniendo esta pequeña definición, yo creo que él nos va a abonar más a esta definición, sin duda alguna. Yo quiero que demos un fuerte aplauso, Anita, a Junior Ulloa desde Costa Rica, que nos estará acompañando y hablando sobre el tema de evangelio, depresión y ansiedad. Junior Ulloa, bienvenido. Hola, bendiciones, hermanos, amigos, Generación Emergente Centroamérica. Qué honor, qué privilegio estar con ustedes. Sin duda alguna, creo que estos temas es importante, es fundamental trabajarlos en la iglesia, ¿verdad? No podemos obviar que estamos con una población vulnerable, una población adolescente, una población susceptible en las emociones, y nosotros como líderes necesitamos impulsar, capacitarnos y reforzar esta temática. Como bien lo comentaba nuestro amigo Dani, la depresión es un desorden mental. Yo sumaría de que cuando hablamos de depresión, conlleva a un sentimiento de culpa. Hay un derivado del pensamiento que se llama autocondena y va asociado a este trastorno. Cansancio, hay falta de concentración, pero en sí la depresión es un trastorno mental diagnosticado según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Hay una diferencia entre un episodio de tristeza y una depresión como tal. Cuando hablamos de depresión ya es algo que es un desorden, ¿verdad? Totalmente cognitivo que influye en la parte emocional y biológica, que más adelante podemos conversar un poquito en relación a esto. Excelente, hermano Junior. Y bueno, hablándoles un poquito más acerca de nuestro invitado, él es director de Generación Emergente Costa Rica, él es psicólogo forense en el Poder Judicial de su país y se desempeña como estudiante de Derecho Penal y está cursando el doctorado en Teología en UNELA. De verdad, hermano, es un privilegio enorme. Gracias por aceptar la invitación y de verdad esperamos que sea de mucha bendición. Y hermano, la primera pregunta, ¿es lo mismo depresión que ansiedad? No es lo mismo, están ligados.
y están relacionados una con otra. Incluso comparten ciertos criterios diagnósticos de uno con otro. Sin embargo, cuando hablamos de una crisis de ansiedad, va a ir direccionado como a esa preocupación del futuro, del porvenir. Eso es lo que detona muchas veces una crisis de ansiedad. Por eso es que está relacionada con ataques de pánico, hiperventilación, a diferencia de la depresión, de que la depresión es más que todo como la parte emocional en el aquí y el ahora, en el presente. Más en cambio, a diferencia, la ansiedad es como en el futuro, es pensar qué incierto, de repente pensar en futuro y no voy a lograr algo, no voy a lograr un objetivo, puede detonar una crisis de ansiedad. Y yo creo que eso es importante porque muchas personas como llegamos a confundir eso, ¿verdad? De que, no, es que me siento demasiado ansioso, pero puedo tener síntomas de depresión o puedo estar pasando una depresión y confundirlo con ansiedad. ¿Dani? Yo quiero compartirles algo. Durante mucho tiempo, bueno, estuve desempleado durante varios años y Anita sabe que lo hemos hablado también y hemos orado por lo mismo. Me ayudado a orar, que en algún momento íbamos a tener algún empleo. Gracias a Dios tenemos empleo y podemos ayudar, podemos ayudar a las cosas de la casa. Es un sueño que como profesionales o como estudiantes tenemos todos, no poder ejercer nuestra profesión. El problema es que durante mucho tiempo uno busca y envía currículums, envía perfiles y uno va a entrevistas y se queda con no nos llames, nosotros te llamaremos. Y eso fue pues como que el pesar de muchos años que quizás nunca voy a conseguirlo, quizás nunca voy a lograrlo, y eso fue generando en mí ese sentimiento de rayos, quizás no soy lo que las empresas buscan, no soy lo suficientemente creativo, y pues se fue generando ese como círculo vicioso que no sé si llamarlo la ansiedad como tal de conseguir el objetivo, ¿no? El deseado, y también me hacía sentir mal. Pues en las mañanas me levantaba como, rayos, qué perdedor me siento, rayos, no lo he logrado aún, pero hey, aún estoy en el camino. Si no lo he logrado significa que algo tiene que pasar. El problema es que no todos tenemos la capacidad de automotivar, y quiero agregarle un poquito de lo que decía Abraham Maslow y su corriente psicológica con la pirámide de las necesidades, ¿verdad? Como el objetivo de la autorrealización, como la cúspide del logro humano, y sin olvidarse de las necesidades básicas y todo lo que esta pirámide requiere, ¿no? Para llegar a la realización como ser humano. El problema es que en este sistema, el mundo donde nosotros vivimos, está configurado de esa manera, que si nosotros no nos sentimos realizados, somos perdedores para aquellos que no lo ven de la misma manera, y eso a muchos nos hace sufrir, a muchos nos hace pensar cosas que en realidad no vienen ni al cabo. Y entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué debo escuchar? Y eso le abre paso a la siguiente pregunta. ¿Qué síntomas presentan estos trastornos, hermano Junior? Claro, Dani, como bien lo decías, y quiero retomar esto que estás mencionando, hay un derivado del pensamiento que se llama autocondena, la autosanción, el castigo. Ejemplo, soy mal estudiante, sos mal ministro, sos mal hijo, sos un mal papá, sos una mal mamá. Y este derivado del pensamiento de autocondena o la sanción que muchas veces nosotros desarrollamos nos lleva a sentirnos frustrados. Y a tal nivel que no vamos a poder ejecutar y resolver el siguiente paso para ir cumpliendo esa pirámide de Maslow, como bien lo mencionabas, limitando la autorrealización. Hay dos demandas cognitivas muy fuertes y basta escuchar a un joven. Cuando usted escucha a un joven decir, es que debo, es que tengo que hacerlo bien, es que debo hacerlo bien,
Esos tengo y debo son sanciones muy rígidas. Estamos hablando de un pensamiento dogmático, de una persona muy rígida. Entonces, cuando no logro algo, la frustración es tan grande porque Junior tenía que hacerlo bien, porque Junior debe hacerlo bien. Cuando esos tengo y debo están internalizados en nosotros, va a producir que la ansiedad se detone. Por ejemplo, tengo que exponer, pero tengo que hacerlo bien y no me puedo equivocar. Cuando estás al frente exponiendo, te va a dar de repente una crisis de ansiedad, vas a empezar a temblar porque te estás predisponiendo a que no te puedes equivocar. Y partiendo de ahí es donde estamos incurriendo a que haya un desorden emocional en ese momento. Creo que todos los estudiantes vamos a decir amén a eso, ¿no? Amén. ¿No? Y confirma lo que le estaba leyendo anteriormente, de que esa presión de que tenés que hacer esto, tenés que llegar al éxito, en nuestros jóvenes les genera esa ansiedad y entonces empieza como que como a temblar, o sea, piensan en un montón de cosas de decir de que no voy a poder lograrlo, que tengo que estar así y como que empiezan a crearse. Bueno, una vez me explicaron que son como tipos de telarañas de pensamientos, esos choques, ¿verdad? Y ahí empieza de que el temor al futuro, qué me va a pasar y si no lo logro voy a decepcionar a mi familia, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí, hermano, esos síntomas de ansiedad se da bastante en la juventud, pero ya específicamente, ¿qué síntomas puedo diferenciar tanto de la depresión como de la ansiedad? Ok, bueno, cuando hablamos de ansiedad, va a haber, por lo general, a veces hay sudoración en las manos, hay hiperventilación. Muchas veces las personas que padecen de ansiedad respiran muy y va muy asociado a ataques de pánico, porque sienten que en ese momento, digamos, están siendo, ¿verdad?, pasando un evento de crisis y su cuerpo responde ante una amenaza. Cuando el cuerpo biológicamente se siente amenazado, lo que hace es hiperventilar, respirar, sudoración en las manos, son como ciertos síntomas que usted en el momento que va sintiendo esos factores de ansiedad, usted debe de ir teniendo esos mecanismos de defensa para decir, bueno, voy a tratar de contrarrestar lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Cuál es la diferencia de la depresión? De que la depresión hay un sentimiento persistente de tristeza, hay una minusválida en el autoconcepto. Por ejemplo, hay una sanción a mi autoconcepto, a diferencia de la ansiedad. Otro aspecto importante es que la ansiedad la dispara el porvenir, el futuro. La depresión es el momento. En este momento me siento desvalorizado, en este momento siento que no valgo nada, en este momento siento que porque no cumplí la expectativa de mi familia con mis estudios o porque de repente no tengo hijos a la edad que debería de tener, a la edad que tengo que casarme, y todo este montón de situaciones puede generar desde ansiedad, desde depresión, porque no estoy cumpliendo con una expectativa o con un dogma rígido que al final se convierte en una demanda social. Entonces, ¿hasta dónde? Todo esto, ¿verdad?, tiene que ver e influye mucho con estos trastornos. Así es, hermano, y eso también da paso a la siguiente pregunta. Bueno, quizás algunos creo que les va a tocar esto, pero hermano, siendo yo cristiana, y todas las personas cristianas que nos están oyendo, podemos pasar estos trastornos, esos momentos, porque siempre se nos ha dicho de que el cristiano no tiene que andar deprimido, que el cristiano siempre va de gloria en gloria y que tiene que cumplir esto, tiene que estar alegre, tiene que estar feliz en cualquier momento, en cualquier circunstancia, etcétera, etcétera. Siempre en victoria. Siempre en victoria. Y eso, quieras o no, nosotros seguimos siendo humanos, pero en sí, hermano, nosotros, claro, aún siendo personas que hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones, ¿podemos pasar por esos trastornos? Sí, claro, claro que sí, porque no nos exime el hecho de que somos seres humanos, de que nosotros biológicamente tenemos neurotransmisores
¿Qué es unos neurotransmisores? Tenemos más de 40, pero dopamina, serotonina, oxitocina. Tenemos neurotransmisores que conectan nuestras neuronas de una con otra. Y muchas veces las personas que padecen depresión no están segregando una sustancia química en el cerebro. Entonces, independientemente seamos cristianos o no seamos cristianos, podemos pasar crisis de ansiedad, podemos pasar inclusive trastornos o ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, por el amor al Señor, no podemos eximirnos, ¿verdad? Amén. Sin duda. A veces, vea, es que es tan fuerte porque a veces nos sancionan y a veces nos dicen, Sí. es que usted es cristiano y como super líder, usted no puede mostrar debilidad, usted no puede pedir ayuda, es más, usted está para escuchar a un montón de personas, pero a usted, ¿quién lo escucha? Y es contraria a la recomendación que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. Te está diciendo, el autocuidado depende única y exclusivamente de nosotros. Y si nosotros no cuidamos de nuestra salud emocional, ¿quién va a cuidar por nosotros? Entonces, estamos ante una realidad que ministros están en depresión. Estamos ante una realidad, Anita y Dani, que de repente estamos tan ocupados en las agendas, en las actividades, en tantas cosas y estamos en ansiedad y en depresión y en el corre-corre y nuestra salud emocional está en segundo plano. Entonces, ¿hasta dónde estamos cuidando de nosotros mismos? Es normal que nosotros como seres humanos pasemos situaciones de ansiedad y de crisis. Lo vemos en un Elías, cuando Elías dijo, inclusive en Primero de Reyes, cuando él dijo de que desearía, ¿verdad?, la muerte en algún momento y está en la cueva. ¿Por qué? Porque estaba pasando un momento de crisis. Lo vemos también en Ana, cuando estaba angustiada y algunas versiones lo dicen como ansiosa, preocupada. Entonces vemos que son siervos de Dios, pero que también pasaron situaciones difíciles. Exactamente. Y yo creo que la Biblia es clara cuando nos dejan esos ejemplos de que son personas usadas por Dios, pero no dejaron de ser humanos. Y aún así, el Señor siempre los usó y siempre los bendijo. Y ahora, hermano, específicamente, ¿qué nos dice la Biblia acerca de estos temas? Bueno, Primera de Pedro, me encanta este pasaje cuando dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, si la ansiedad es detonada por el temor o el miedo irracional al futuro, lo que la Biblia te dice es, no temas a tu futuro, Anita, no temas a tu futuro, Dani, no temas al futuro, Junior, porque Dios cuida de tu futuro. Y cuando nosotros partimos de que el porvenir está en las manos de Dios, cuando nosotros partimos que mi futuro está en las manos de Dios, el Señor lo que nos dice en este pasaje es, no hay preocupación, no hay angustia, no hay ansiedad, no hay depresión para los que confían en Jehová. Entonces, partiendo de que mi presente y mi futuro están en las manos de Dios, no hay motivo por qué tener un desorden cognitivo, porque confiamos en que todas las cosas ayudan para bien. ¿Qué más dice la Biblia? Amén. En 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero en primera instancia es de ti mismo y de la doctrina. No podemos olvidar que es importante y que es fundamental. Ejemplo, la doctrina, la iglesia, la agenda, el ministerio es importante. Pero el consejo que Pablo le da a Timoteo en primera instancia es cuida de ti mismo. Eso es fundamental. Porque Dios le importa más quién eres tú como hijo que quién eres tú como siervo. A Dios le importa más tu esencia como hijo que tu agenda o lo que tú hagas para el reino. Y a veces nos hemos ocupado tanto en el quehacer que hemos olvidado lo fundamental y lo que debemos hacer y perdemos nuestra esencia. Y andamos muchas veces predicando por todo lado y evangelizando y haciendo muchas agendas, pero se nos ha olvidado que estamos predicando muchas veces enfermos.
y que estamos ministrando muchas veces cansados, que estamos desanimados y que es necesario, como estaba Elías también, reconocer y decir, bueno, tengo miedo, me mandaron a amenazar, estoy ansioso, estoy con una situación que de repente me hace sentir triste, pero yo tengo que salir de la cueva, yo tengo que salir de ahí. Entonces es ahí donde la prioridad debe ser tú y yo como esencia y después todo lo demás. Excelente. Yo quiero retomar esa respuesta y creo que hemos también dado un paso hacia la siguiente pregunta, que era las soluciones que nosotros podemos dar, hermano Junior, para sobrellevar estos trastornos. Creo que esos consejos que nos acaba de dar han dado respuesta a esa pregunta, y yo quiero agregar lo siguiente, que para el cristiano el tratamiento médico es necesario también, que los especialistas como Junior, como cada persona en el área, obviamente son temas médicos que tienen que acompañar con algo muy fundamental y creo que es lo primordial, ¿no? Tiene que acompañarse de la consejería bíblica, de la palabra de Dios, porque el corazón destrozado, el corazón afligido, el corazón preocupado, no encuentra gozo, no encuentra tranquilidad. Sin duda, Jesús predicó que la condición del corazón es muy importante en este caminar de fe. El Evangelio nos habla directo al corazón, que si estamos cansados, que vayamos a Él, que guardemos nuestro corazón, porque de Él proviene la vida. Entonces, yo creo que, así como Junior mencionó, Anita, como creyentes tenemos que estar muy atentos. Y si nosotros no podemos identificar, porque uno cuando lee su propio discurso, es muy difícil encontrar el error, o cuando uno hace sus propios dibujos, uno lo ve perfecto. O uno piensa, bueno, me siento mal, pero ya va a pasar y así está bien. No, no está bien. Es necesario atender o ir a consejería, a tener un tratamiento médico y sobre todo aconsejarse de la palabra de Dios por un hermano que sea totalmente capaz, que esté capacitado así como Junior lo es, como seguramente en nuestras iglesias habrá alguien que esté capacitado. Creo que nuestros pastores están capacitados para esto, nuestros líderes, yo creo que, no quiero desmeritarlo, pero en menor manera, pero son capaces también de llevar esta carga con nosotros. Yo creo que llegamos a un punto de nuestras vidas donde dejamos de sentir ansiedad y depresión. Creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. Llegaremos a un punto, o digamos, ya estoy tan maduro, tantos años, y ya no me voy a sentir ansioso por las cosas de la vida, o no me voy a poner depresivo cuando no me sale algo que yo siempre he soñado, algo a lo cual lo he pedido al Señor por tantos años, y esto me va a preocupar. Yo creo que esa es la pregunta que le dejo también a Anita. No sé qué tú dices, Anita. Yo creo que uno entre más años cumple, más preocupaciones tiene. Sí. Hoy ha salido esa frase tan famosa de un personaje que dice: Toby, ya no quiero ser adulto. Ya no quiero ser adulto. Ya no queremos ser adultos. No, pero esa pregunta que decía Dani es cierto. Llegamos a un punto, hermano, en que ya no vamos a sentir ansiedad, ya no vamos a sentir depresión, o es algo que siempre va a estar ahí, o que uno llega a controlarlo. Esa sería el interrogante. Bueno, honestamente, yo pienso que situaciones vamos a tener siempre. Hay dos tipos de factores que detonan la ansiedad, que son los endógenos y los exógenos, los externos y los internos. Los internos yo los puedo manejar, son mis propios pensamientos, yo los puedo manejar, pero los externos es de repente situaciones que no están tan en mis manos, en mi poder. Y en esos factores, de repente, hey, van a estar siempre.
si no es en el trabajo, va a ser en la universidad, si no es en la universidad, va a ser en la casa, si no es en la casa, va a ser en el matrimonio, con los hijos. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicciones, o sea, la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicciones. No significa que porque Anita y porque Dani sean grandes líderes, de repente vamos a estar exentos a esto. Lamentablemente, la misma iglesia en algunas ocasiones nos ha enseñado que como somos líderes, no podemos mostrar debilidad en muchas cosas. No podemos decir, mira, ocupo consejería, mira, ocupo tratamiento, porque hermano, pero ¿cómo si usted es cristiano? ¿Cómo usted va a estar? Cuando yo dije que estaba estudiando psicología hace mucho tiempo, me dijo un pastor hace mucho tiempo, ¿cómo es posible, hermano, que se puso a estudiar semejante cosa? Hace bastante. Ahora hay mayor apertura, pero son situaciones, ¿verdad? Que a nosotros como seres humanos debemos de entender que somos ministros, somos seres humanos, pero que siempre vamos a estar expuestos a situaciones que nos van a generar ansiedad. Ahora, yo no puedo cambiar lo que está a mi alrededor, pero sí puedo transformar lo que está en mi mente. Cognitivo-conductual, usted actúa como piensa. Y si usted quiere actuar diferente, tiene que pensar diferente. Por eso la palabra de Dios en Romanos dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque si el enemigo puede influir en un campo de batalla, en un adolescente, que es la mente muy fuerte, está tomando posesión de sus acciones, de su conducta, de muchas cosas. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender de que situaciones van a haber siempre, pero que depende de las herramientas que usted tenga de afrontamiento, usted puede resolverlas. Y usted puede hacerlo. Amén. Y como bien dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿qué retos tenemos nosotros como líderes ante esta problemática? Tanto el cuidado de nosotros como el cuidado del grupo que se nos ha encargado. Ay, chicos, qué fuerte esto, porque un reto importante es informarnos. Es informarnos. ¿Por qué? Porque yo también estudio la palabra del Señor como ustedes. Y sabemos que no todos son demonios, Dani. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos entender, primero que nada, formarnos bíblicamente. Después informarnos, porque muchas veces, sin querer cometer un error como líderes de jóvenes, cuando llega un jovencito nuevo a la iglesia, ¿verdad? Que se ponga de pie el hermano Junior y un aplauso, y no sabemos si esa persona es ansiosa y más bien va a decir, no vuelvo más a esa iglesia porque qué miedo me dio y entró en crisis. Me ha pasado. Entonces, no sabemos. Entonces, yo siento que lo primero es formarnos, después informarnos y llevar estos temas a nuestros grupos de jóvenes. ¿Por qué? Porque cada joven, yo siempre he dicho, hay una historia detrás de ese joven y no sabemos. Me acuerdo una vez a un joven que le dijeron, hermano, usted nos va a cantar el especial de los jóvenes, y pasó adelante y él no cantaba, y él era un muchacho que cuando agarraba el micrófono le empezaba a dar crisis, ¿verdad? Pero el líder lo hizo sin ninguna mala intención, sino que lo hizo para tratarlo de integrar. Y fue una manera de integrarlo que lo detonó en una situación de ansiedad. Entonces, fue todo un proceso de meses para que él volviese a la iglesia. Se congregaba en la célula, en la casa, pero él dijo, a la iglesia no vuelvo, porque le dio mucho temor. Entonces, ¿hasta dónde la falta de conocimiento nos hace incurrir en errores que pensamos que son buenos, pero que a largo puede traer una consecuencia negativa? Entonces, tener mucho cuidado y mucho tacto, porque nosotros trabajamos con personas. Y yo les digo acá a los líderes en Costa Rica, no trabajamos con computadoras que si algo no funciona se borra un Word. Trabajamos con mentes, con personas, con adolescentes y con jóvenes, que lo que el líder le diga o le hace en este momento va a marcar y le va a ayudar o lo va a estancar en muchas cosas. Así que tenemos que informarnos y formarnos para poder trabajar estos temas. Ese es un reto.
Sin duda. Y muy grande, muy grande. Yo creo que es, ¿no? Y es muy importante porque sí, bueno, yo he conocido personas de que, bueno, han vivido toda esa etapa de depresión, pero también está el informarse, el educarse acerca de esos temas, porque no lo sabemos todo. Y esa es parte esencial del líder. Y recordemos que son temas muy delicados, porque hay, cuando se le habla de depresión a un joven, es como tocarle quizás lo más profundo del corazón, y hay que tener como ese tacto, ¿verdad? Tener la manera de decir, Señor, danos la manera de cómo llegar a ese joven, de no lastimarlo, de cuidarlo, de integrarlo, y realmente tenemos un gran reto. Sin duda alguna. Yo quiero añadir algo antes de que el hermano Junior agregue, y quiero también hacer eco a lo que dijo Anita. El tacto con las personas que nos rodean en las iglesias, yo creo que por lo que decía el hermano Junior, por la agenda, por lo que hacemos, uno o la iglesia ha caído en esa cuestión de ver a sus jóvenes como un número. Y, hey, no somos un número, son nuestros amigos, son nuestros hermanos que la pasan mal a veces como nosotros, que tienen problemas como nosotros, que lloran como nosotros. No somos, bueno, voy a delatar mi edad y no somos Rambo. No somos Rambo. Es cierto. No somos superhéroes. Todos nos cansamos. Tenemos objetivos que no logramos. Ey, pero no se trata de que no hay que hacerlo y ya perdí el objetivo y ya no. Hay que levantar la cara, hay que ver el horizonte. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y con la ayuda de Él, yo creo que esas situaciones se pueden lograr salir, esos baches se pueden superar con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas que Dios ha puesto en las iglesias y en los campos, así como Junior lo hace desde su púlpito, que no es una iglesia. Él lo hace en la universidad, lo hace en los lugares donde el campo laboral donde él se desempeña, pues se lo exige como psicólogo forense. Nosotros como diseñadores, Anita, lo hacemos desde nuestra área y sin duda, hey, ánimo. La depresión es un bache que se puede salir con ayuda y con la ayuda de Dios, así como dijo Anita, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él ha vencido al mundo, aunque hayan aflicciones con su espíritu, salimos adelante. Yo quiero hacer la otra pregunta, Anita, y es la siguiente. Tanto la ansiedad como la depresión se pueden relacionar con otros trastornos psicológicos, y yo sé que Junior quería agregar algo antes de responder la pregunta, Junior. Vieras de que, Dani, exactamente lo que tú dijiste. Esta parte que mencionabas de que no somos Rambo. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión, este salmo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Dios no nos exime a pasar el valle de sombra de muerte. El hecho que seamos líderes y cristianos no nos exime a pasar el valle, pero sí hay una promesa de acompañamiento mientras lo cruzamos. Y cuando entendemos eso, podemos entender que no estamos solos, que en la depresión ese es un síntoma, sentimientos de soledad. Entonces, cuando nosotros podemos interiorizar de que el Señor está con nosotros en medio del valle de sombra de muerte, vamos a comprender de que no estamos solos y de que hay promesa de acompañamiento. Y si pudiésemos internalizar esto y sustituir ese pensamiento de autocondena por este pensamiento alternativo de que Dios ahí está con nosotros, nuestro estado anímico va a cambiar. Hay una diferencia, y esto les voy a dar como un tips. La palabra problema ya crea una realidad en la mente. Si usted al problema le dice desafío, en 30 segundos la emoción cambia. Porque el desafío te empodera. El desafío es temporal y el desafío dice, lo voy a lograr. Pero el problema te estanca. Entonces, ante una misma realidad, ¿qué es lo que cambia? La percepción. Lo que usted piense de la situación no es la situación. Es la manera en que usted interpreta la situación.
El problema te estanca, el desafío te empodera. Excelente. Yo quiero recordar aquella famosa frase: Houston, tenemos un problema. Tenemos un desafío. Tenemos un desafío. Sí, Sin duda. tenemos un desafío muy grande. Y bueno, ya para ir cerrando todo esto, ese tema, hermano Junior, una pequeña reflexión final para ya ir como culminando acerca de este grandioso tema que, mira, más adelante, bueno, ya cuando ya vamos terminando, sí quisiera compartir algo con ustedes y con toda la generación emergente de Centroamérica, pero antes de llegar a eso, hermano, ¿qué nos puede compartir? Ya casi terminando este tiempo. Que Dios ama la esencia de cada uno de nosotros. Que no cambie la esencia de lo que somos por una agenda, por un número, de que Dios te ama a ti y que a Dios le importa más quién eres como hijo que como siervo. Recordemos de que debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Estos trastornos se vinculan, como ahora me hacía la consulta Dani, a otros trastornos, como trastornos del sueño. Tenemos jóvenes que no pueden conciliar el sueño, que padecen de hipersomnia, que padecen de parasomnias, que padecen de sonambulismo, que padecen de narcolepsia, que padecen incluso de trastornos de estrés postrauma, que padecen de personas que están durmiendo y se levantan cansados porque no pueden descansar, no pueden dormir. Cuando la palabra del Señor a mí me enseña: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Es necesario examinarnos y decir: ¿qué estoy pasando? Es necesario hacernos una introspección y un análisis personal y decir: ¿qué está detonando en mí? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me está limitando en este momento conciliar mi sueño? Empezar a identificar. Yo les recomiendo, escriban, identifiquen esas situaciones para hacer darse cuenta, un insight conmigo mismo y empezar a trabajar las situaciones que me están en este momento limitando a conciliar mi sueño. Entonces tengamos cuidado, porque sí se vincula a otros trastornos y necesitamos cuidarnos de nosotros mismos. Joven que nos está escuchando, usted es prioridad, usted es fundamental. No podemos obviar lo fundamental por lo importante. La agenda es importante, el cargo es importante, el ministerio es importante, pero usted es fundamental. Sí, esto que acaba de mencionar hermano Junior, de escribir todo, les cuento de que hace como unos 4 años yo pasé por un trastorno de depresión y ansiedad. Fue difícil porque fue alrededor como de 8 meses que estuve en ese tratamiento, que fue muy duro, porque incluso llegaron esos pensamientos de suicidio, de desvalorización, y fue un proceso muy duro. Y algo que me ayudó en todo ese proceso fue agarrarme de las manos de Dios, porque quieras o no, todas las situaciones malas que atravesamos siempre nos lleva a lo más importante, que es a la presencia de Dios. Y otra de las cosas que me ayudó fue eso, escribir todo lo que sentía. Como me decía una amiga: Anita, el papel puede con todo, se puede gastar todo lo que usted quiera ahí. Y está ese acompañamiento. Es cierto, nosotros vamos a orar por esa persona, pero estar ahí, necesitas algo, quieres que te acompañe, quieres que esté aquí, salgamos de poder ayudar a esas personas, porque eso hicieron conmigo. Solo así pude lograr superar todo este trastorno de ansiedad y de depresión. Y como decía el hermano, de que uno no llega a estar libre de depresión y ansiedad, siempre van a llegar esos episodios, pero ahora el Señor nos da como esas armas para luchar, y eso de cuidarse uno mismo, esa frase la tengo tan marcada en mi mente: necesito cuidarme, salvarme de mí mismo, porque como bien dice, uno está en la ansiedad y ahí uno empieza esos pensamientos, esas cosas. No, yo sí llegué a tener crisis nerviosas. Yo no podía dormir.
como decía el hermano, yo dormía, pero no descansaba. Me levantaba y como que con eso mismo no descansé bien y ya empezaba o sea, con esos pensamientos de suicidio, empezaba que solo llorando y llorando. Incluso en la universidad llegué a un punto que no podía completar la clase porque se me venían esos pensamientos y todos los síntomas que ustedes mencionaron, las manos heladas, el temblor y todo lo demás, pero sí se pudo lograr de la mano de Dios, pero es importante tomar esa decisión, porque como bien dicen, hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, uno tiene que tomar ahí, no, el Señor me ha creado, yo soy hija de Dios, Él me ha dado autoridad y vamos a salir de eso, y Dios ve eso, cuando uno cambia esa actitud, Él pone las cosas, vas a hacer esto y lo otro, te voy a procesar, y mira, saliste vencedor en todo esto. Realmente es un tema muy bonito y quiero, ya terminando ya todo este conversatorio, dice en Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Yo creo que Dani, hermano, la base de todo esto de sobrellevar la vida es confiar en el Señor, es estar pensando de que nuestro futuro está en las manos de Él y que vengan esas situaciones, sea como sea, estamos bajo su protección, bajo su mano, y si Él nos pudo sacar anteriormente, ¿cómo no nos va a sacar después los otros problemas que vienen más adelante, verdad? Entonces, eso quería expresar. Eso. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Sin duda requiere de mucho valor tus palabras y compartir el proceso con seguramente alguien más lo haya pasado o lo esté pasando. Seguro que le va a ayudar a fortalecer su corazón. Así que, como dice Pablo, ¿no?, en las cartas, que las cargas entre los hermanos se llevan unos con otros. Y si el Señor nos ha dado ese espíritu de consolación, pues nosotros también tenemos que llevar ese consuelo a los que lo necesitan. Nada más agradecer a nuestro hermano Junior Ulloa desde Costa Rica, que nos ha compartido pura vida. mucho de su conocimiento, de su cariño también, y esperamos que todo esto, hermano Junior, sea de bendición para Generación Emergente, no solamente en Centroamérica, sino que todo aquel que pueda escucharlo, sin duda yo sé que va a llevar agua fresca a su corazón sediento del apoyo y de la mano poderosa del Señor. Junior. Amén, amén, así sea. Y de verdad, gracias a ustedes por esta iniciativa. Les felicito, que Dios les siga usando y que desde la plataforma donde estemos, que el nombre de Jesús sea glorificado y puesto en alto, y todo lo que hagamos, como dice la palabra, de hecho, de palabra, siempre es para la gloria de Dios. Amén. Así que seguimos adelante y seguimos avanzando, cumpliendo la asignación, pues les motivamos a que sigamos adelante y que podamos comprender que somos seres integrales, biopsicosocial, espiritual, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, somos alma, y que tenemos que estar sanos en todas las áreas. Y es parte del desafío que tenemos como líderes, impulsar el desarrollo integral en nuestra juventud. Hermano Junior, para terminar ya este tiempo, le vamos a pedir si nos puede llevar en oración por toda la generación emergente en general. Sabemos de que hay muchas personas, confiamos de que hay personas que están escuchando esto y que les ha llegado al corazón, y hermano nos puede bendecir a través de una pequeña oración. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir con la juventud. Dios, tú nos formaste desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El salmista dijo, mis ojos vieron tu embrión. Señor, toma el control en las mentes, toma el control en los corazones, espíritu, alma y cuerpo, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo.
Sana, Señor, conforme a tu voluntad, los corazones de las personas que hoy nos están escuchando. Tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de doble filo. Señor, penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y que podamos entender que hay respuesta en Cristo, que hay respuesta en Jesús, que tú no fallas, que tú eres el fiel amigo, y que podamos tener certeza de la promesa de acompañamiento que tú nos dijiste, cuando dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toma el control, Señor, en la juventud, toma el control en Centroamérica, toma el control, Señor, para que tu nombre sea glorificado y sea puesto en alto, y declaramos una generación sana, declaramos una generación avivada por el poder del Espíritu Santo, cumpliendo la asignación por la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.